inicio este simposio que se ha titulado Justicia, Investigación y Salud Mental. Y tengo el honor de compartir esta mesa con 4 grandes destacadas figuras dentro de este campo. Y vamos a comenzar con la maestra Mariana Ortiz Castañares. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Realizó su especialidad de maestría en terapias psicosociales en la Universidad Mexicana. Actualmente es la directora de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido ponente y encargada de impartir diversos cursos y talleres sobre evaluación psicológica, psicológica criminal y derechos humanos en diversos foros nacionales. Cuenta con 16 artículos en la revista Familia Saludable de Editorial Televisa, entre otros reconocimientos. Ella nos dictará la conferencia de El papel del psicólogo en la impartición de justicia. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco enormemente este espacio, que siempre es una enorme oportunidad para mí estar aquí. Me siento muy honrada, muy orgullosa y agradezco la invitación. Quisiera agradecer al doctor Fajardo Dolci por esta oportunidad. Desde luego a la doctora Zoraida García, quien me invitó personalmente, la organizadora de este evento, a quien le tengo, además de un enorme aprecio, inmensa gratitud por todos estos esfuerzos que se hacen. Y desde luego al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por quien estoy aquí, al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez. Y agradezco a todas y a todos ustedes por estar hoy también aquí interesados en estos temas que tienen que ver con la actualidad, con lo que se está haciendo y desde luego en el ámbito de la psicología. Yo voy a hablar un poco sobre el papel que hace el psicólogo o la psicóloga en la impartición de justicia y cómo hacemos este trabajo para poder obtener mejores resultados, para que un juez o un magistrado pueda dictar en base a mayores sustentos una sentencia. Cuando hablamos sentencia, pareciera que hablamos de un futuro, me parece que así es, futuro de las niñas y de los niños, que sobre todo las psicólogas y los psicólogos hacemos este trabajo. Ahora voy a explicar brevemente porque tengo el tiempo un poco acotado. Lo primero que vamos a ver en estas problemáticas, el Tribunal Superior de Justicia, les contextualizo un poco, tiene un área muy importante de psicólogos y psicólogas que trabajamos. El 85% de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, tiene que ver en el ámbito familiar, en las controversias en donde están implicadas las niñas y los niños, en donde las madres y los padres no pueden ponerse de acuerdo y entonces desde luego siempre, como sabemos, algunos por experiencia propia, otros por antecedentes, otros por su estudio, que siempre los más afectados son los niños. Entonces voy a explicar brevemente. Primero aparece la figura de los padres, tenemos a la madre y al padre, viene la ruptura, viene esta separación. Pensemos, vamos a hacer un ejercicio que consiste en que ahora mismo todos en esta sala hagamos un ejercicio de conciencia y pensemos que todos hoy aquí estamos librando una batalla personal. En principio somos seres humanos y tenemos situaciones que afrontar. Llámese una enfermedad, se puede llamar una pérdida, se puede llamar un conflicto, en cualquier ámbito que ustedes le quieran poner, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, social. Ahora imagínense ustedes que a esto que en este momento están enfrentando, que en este momento están viviendo, vamos a sumarle una situación que lo complica todo, que es una separación matrimonial o una separación conyugal. Lo primero que vemos es este conflicto, esta ruptura, que lo que vemos al menos en los tribunales son todas rupturas muy complejas, muy complicadas. Cuando dos personas llegan a los tribunales en estos conflictos, generalmente es porque no se han podido poner de acuerdo en lo más elemental. Entonces, bueno, vemos que viene la separación y aquí tenemos siempre en medio de este conflicto a las niñas y a los niños, que son las hijas y los hijos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que sucede una vez que aparece este conflicto, vienen todos los efectos emocionales.
Estos a veces son difíciles de medir, me refiero, no en el ámbito de la psicología, sino a veces en la cuestión del laboral, para las madres y los padres, para las niñas y los niños. A veces se convierte en algo muy complejo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado que cuando dos personas tienen un problema, a los primeros que quieren mandar al psicólogo, ¿a quiénes son? Son a los niños. Incluso las escuelas, eso es lo que hacen muchas, ¿no? El niño tiene problemas de conducta, tiene problemas de que no está al nivel de sus compañeros y entonces hay que mandarlo al psicólogo y poco realmente se revisa la historia en la que estos niños y estas niñas están viviendo en el núcleo familiar. Entonces aquí puse algunos efectos emocionales que tienen que ver con este conflicto. Puede aparecer evidentemente la angustia, la ansiedad, la manipulación, que ahora es un término muy… No sé si ustedes han escuchado de la interferencia parental, de la alienación parental, que ha sido un término además muy discutido. En el Código Civil aparecía en el artículo 323 séptimos del Código Civil y ahora ha sido un término muy controversial por no estar catalogado ni en el DSM-5 ni en el CIE-10. Entonces, bueno, tenemos el tema de la manipulación, los trastornos del sueño, no nada más para las niñas y los niños, sino también para los padres, la baja autoestima, el estrés, la pérdida de confianza, la seguridad, la culpa, entre muchos otros. Solamente cito algunos de los que son, sobre todo de los más comunes. Y bueno, para ello, el Tribunal Superior de Justicia, me enorgullece decirlo, ha empleado un plan de acción bastante completo para los juzgadores, para todos los magistrados y todos los jueces, para que ellos puedan hacerse de mayores elementos. ¿Qué sucedía históricamente? Que los juzgadores prácticamente se valían de su intuición porque no tienen una formación de psicólogos, ellos, como ustedes saben, son abogados, y entonces a través de muchas veces, antes hablo del pasado, se guiaban un poco por su intuición para tomar decisiones trascendentales en la vida de las personas. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia lo que ha hecho en los últimos años es, en un verdadero esfuerzo para que los juzgadores puedan tener mayores elementos y tomar decisiones más sólidas, hacerse de la expertise de los psicólogos, y básicamente el área de psicología, que es la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica, se divide en 3 grupos muy importantes. El primer grupo, el más antiguo, es el de evaluación. Como ustedes saben, las periciales en psicología, que también han sido muy controversiales porque siempre habrá alguien que no estará de acuerdo con el resultado, ¿no? A los psicólogos del tribunal siempre nos juzgan severamente porque cuando hay una controversia y alguna de las partes no sale en este beneficio psicológico, pues inmediatamente ¿a quién creen que van a culpar? Pues al psicólogo, al perito, ¿no? Entonces, este es el área que tiene históricamente más tiempo en el tribunal, es un área muy fortalecida en donde ya tenemos a más de 60 psicólogos, peritos en psicología, en donde ya tenemos una vasta batería de pruebas psicológicas, ya tenemos aproximadamente 42, justamente para definir ¿cuál es la problemática? No podemos estandarizar, como ustedes saben, a toda la población, entonces tenemos que saber cuál es el tipo de batería que se le puede aplicar a las personas. Hemos tenido casos, incluso hemos aplicado pruebas a psicólogos, a psiquiatras, entonces tenemos que tener una vasta batería de pruebas para garantizar estos resultados. También, en este mismo sentido, las psicólogas y los psicólogos de la dirección estamos en continua capacitación. Nos estamos esforzando para conseguir, estamos trabajando en ello, para conseguir también históricamente la certificación ISO 9000. Entonces, platicaba un poco de la evaluación. En el ámbito de la evaluación se divide básicamente en 2 ramas muy importantes. Hablábamos que la dirección tiene el 85% de su carga es en el ámbito familiar. Sin embargo, nosotros también aplicamos el protocolo de Estambul a todas las personas que están en un proceso
y bueno, advierten que hay algunas situaciones de tortura. Nosotros en el área de psicología también damos ese tipo de apoyo y los psicólogos tenemos un equipo muy especializado solamente para esta área que es en el ámbito penal y nosotros ahí aplicamos el protocolo de Estambul. Bien, pues después tenemos el área de asistencia técnica. Después de la evaluación es el área que surge en el tribunal, en donde las psicólogas y los psicólogos dan asistencia directamente a las salas y a los juzgados. Esto quiere decir que cuando intervienen las niñas y los niños, generalmente está el representante del DIF, quien representa sus derechos, quienes están al cuidado de que los niños estén tranquilos, estén bien. Es un tema muy complejo. Ustedes se pueden imaginar a una niña o a un niño que llega a un espacio desconocido muchas veces para ellos, en donde tienen a veces que tomar determinaciones respecto de su vida futura. Eso quiere decir que los juzgadores escuchan a estas niñas y a estos niños para saber con quiénes quieren vivir. Entonces, el papel que desempeña el DIF es muy importante porque los acompañan, les dan esta tranquilidad, pero ahora en la asistencia técnica, las psicólogas y los psicólogos también hacemos un papel trascendental. Nosotros observamos la dinámica, a veces sugerimos que antes de que entren las niñas y los niños para no comprometer psicológicamente a estas niñas y estos niños, tener una plática previa con los padres. Muchas veces nos damos cuenta que el enganche es más bien un enganche emocional, que están muy conflictuados y lo que esperan es que una persona externa, un juzgador, determine qué es lo que tienen que hacer cuando en realidad ellos son los únicos que tienen en verdad la respuesta para sus problemas. Entonces, la intervención de las psicólogas y los psicólogos en este sentido ha sido muy interesante, porque una vez que tienen este acercamiento con las madres y los padres, a veces hacemos una especie de mediación. No propiamente porque nosotros no nos metemos en el terreno legal y los mediadores tienen esa finalidad, pero nosotros tratamos de mediar en el conflicto. Ustedes se pueden imaginar a una madre y a un padre que lo único que en donde se mencionan el uno al otro es la señora y el señor. A veces les digo, bueno, pero ¿cuánto respeto? ¡Qué barbaridad! ¿Quién viera, no? Ni siquiera pueden mencionar el nombre. Esto habla justamente de lo que hablábamos de las consecuencias emocionales, de este enojo, de estos resentimientos que no han sido resueltos. Entonces, las psicólogas y los psicólogos, junto con los juzgadores, a veces en sala, a veces en juzgado, nosotros tratamos de escuchar y de entender la dinámica desde la perspectiva psicológica. Una vez que se tiene la plática con los padres, entonces sí, intervenimos con los niños y las niñas. Los escuchamos, tratamos de ser sensibles, de promover un espacio. Es muy complejo porque los tribunales no tienen un espacio específico para estas pláticas con las niñas y con los niños. Entonces, este equipo de psicólogas y de psicólogos tienen un maletín, yo les llamo maletín de primeros auxilios en psicología, en donde tenemos varias recomendaciones. Pueden ser desde libros, películas, tenemos algunas dinámicas con los niños, plastilinas. A veces los niños son muy pequeños. A mí me tocó en una ocasión dar una asistencia técnica, así fue como yo empecé en el Tribunal Superior de Justicia, en donde era un bebé, ni siquiera sabía hablar. Y la juzgadora lo que quería saber, la juez, es si ese bebé estaba en las condiciones óptimas de acuerdo a su desarrollo. Para un juez es casi imposible poderlo determinar, pero nosotros en el área de psicología sí le podemos dar esos elementos. Entonces, es muy diverso. También a veces tenemos desafortunadamente casos de jóvenes que llegan casi a la mayoría de edad. Una vez cumplida la mayoría de edad, las jóvenes y los jóvenes ya pueden decidir con quién quieren vivir. Entonces nosotros intervenimos, siempre cuento esta anécdota porque me parece realmente para mí escalofriante, en una audiencia muy compleja en donde iba a intervenir un joven, recuerdo que a pocos meses de cumplir los 18 años, me manda a llamar la magistrada, ya era un caso de muchos años, incluso a este joven le decían el hijo de los juzgados, porque desde que él tenía uso de razón había estado en los juzgados. Y entonces cuando yo llego a la audiencia, se lleva a cabo, la magistrada en este buen afán de
tratar de, ¿no?, hasta el final, hasta el último esfuerzo, el último aliento, de conciliar a las partes y de buscar alternativas para que este joven estuviera bien, estuviera tranquilo, realmente les puedo decir que todos hicimos un gran esfuerzo de escucharlo, de atender sus peticiones, en fin. Cuando termina la audiencia, este joven se levanta, la magistrada dice, ha terminado la audiencia, se levanta el acta, todos la firmamos, y este joven espera hasta este momento, se levanta y enfrente de todos nos dice, este es el día más feliz de mi vida. Cuando yo escucho eso, pues inmediatamente lo primero que le pregunto, ¿por qué? ¿No? Pues ustedes pensarían, claro, es que hicimos muy buen esfuerzo, lo logramos, ¿no? No, este joven dijo, porque hoy es el último día que yo vengo a este lugar. Entonces, bueno, y de ahí ya derivó en otras cosas, pude sentir, tocó la piel, llegó hasta el corazón, cómo muchas veces estas niñas y estos niños verdaderamente sufren, aterrados en estos conflictos. Entonces, bueno, la asistencia técnica en salas y juzgados ha sido muy importante. Nosotros también, derivada de esta asistencia técnica, hacemos muchas recomendaciones. Recomendaciones que tienen que ver muchas veces con evaluaciones psicológicas, otras con el área de psiquiatría, en donde nos percatamos que a veces no se requiere un estudio psicológico, sino un estudio psiquiátrico, estudios socioeconómicos a veces también para determinar las condiciones en las que están los niños, estudios toxicológicos y también terapias, que esa es la parte más novedosa que tiene el tribunal, que es la intervención terapéutica, que es justamente en la… Dios mío, me faltan 5 minutos, eso quiere decir que ya lo tengo que hacer más breve. Muy bien, el proceso psicoterapéutico es la parte más innovadora del tribunal. Aproximadamente tenemos 1 año y medio de haber inaugurado el espacio psicoterapéutico para niñas, niños y adolescentes, y con esto voy a empezar. Generalmente, cuando pensamos en un proceso judicial, pensamos ¿en quién? En los adultos, en las madres y en los padres. Escuchamos fuerte la voz de ellos. Muchas veces son los abogados o los representantes legales, pero realmente estos espacios se acotan para las niñas y para los niños. Es muy pesado para ellos, imagínense ustedes, en donde intervienen sus 2 padres, la madre y el padre, poder estar mucho tiempo en estas audiencias, lo que se convierte a veces en una pesadilla. Entonces, el proceso psicoterapéutico para niñas, niños y adolescentes básicamente es para escuchar su voz, para entender desde el enfoque de las niñas y los niños cuál es el problema, cuál es el conflicto y cuál es la postura de ellos. A veces son presionados, fuertemente manipulados y no existen estos espacios para ellos. Entonces, básicamente ese es el principal objetivo, darle una resignificación al conflicto y escuchar desde su punto de vista. Se divide en 2. Uno tiene que ver en dos grupos, básicamente, que es las edades de 5 a 11 años y, bueno, los adolescentes, que son de 12 a 17 años, con 6 meses. Básicamente son 14 sesiones. Estas sesiones se dan una vez por semana y aproximadamente es de 60 minutos. A veces es necesario tener más tiempo con ellos, a veces se hace crisis y los niños requieren de mucho más tiempo. Incluso hemos tenido casos tan difíciles, casos tan graves que hemos solicitado a las autoridades ampliar el proceso psicoterapéutico. Y rápidamente les explico el proceso de terapia para adultos. Tenemos a las 2 partes también, solicitamos a los juzgadores que vaya la madre y que vaya el padre. A veces, siempre me refiero a la madre y al padre, pero les quiero decir que también tenemos muchos casos en donde interfieren o participan, quise decir, los abuelos, los tíos, a veces hasta los vecinos, y nosotros tomamos en cuenta a todos los que participan, que esa es otra cualidad que tiene el proceso psicoterapéutico. Básicamente aquí el objetivo es reflexionar sobre la participación en el conflicto, hacer una reflexión lo más profunda posible, es en grupo, esto es importante, es una terapia breve,
A diferencia de los niños, que es una terapia individual, en el caso de los adultos es en grupo, es totalmente homogénea en género, es 50% mujeres, 50% hombres, y esto lo hace realmente muy, muy rico. El proceso de crecimiento es importante, tenemos 10 tópicos totalmente distintos, enfocados exclusivamente a tratar de hacer esta reflexión y que las madres y los padres realmente no vean alternativas para resolver su problema. Las técnicas, como les comentaba, es a partir del grupo, en el caso de los adultos, y en el caso de niños, bueno, pues básicamente son técnicas lúdicas. Tratamos de hacer un trabajo en el que ellos no se sientan que van propiamente a una terapia, sino que se sientan que van a un espacio en donde son respetados, son escuchados y son totalmente libres para decir ahí lo que quieran. Para concluir, me parece que, haciendo una reflexión final de mi participación, creo que hoy en día el Tribunal Superior de Justicia está haciendo un enorme esfuerzo, no nada más en el ámbito de la psicología, y para ello quiero decir que tenemos que hacer un papel interdisciplinario. Tenemos que contribuir todas las especialidades, no nada más la psicología, también los trabajadores sociales hacen un papel importantísimo, por ejemplo, en los centros de convivencia familiar a nosotros nos ayuda mucho su participación también en los estudios socioeconómicos, es parte de nuestro trabajo, lo enriquece. También, desde luego, los abogados, a veces a muchos representantes legales les falta esta sensibilización, me parece que algunos otros sí la tienen, hacer este trabajo y desde luego tomando en cuenta a la justicia, a los magistrados y a los jueces. Y ahora sí, ya para terminar, siempre concluyo con una frase que esta me hizo sentido para el día de hoy: siente tu alma y escucha tu corazón. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, maestra, por esta ponencia. Y continuando con el programa, les voy a presentar ahora a la maestra Olga Leticia Galicia García. Ella es presidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología, AC, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en el tratamiento psicopedagógico con técnica de aceptación, comunicación para el tratamiento del autismo por la Universidad Intercontinental. Cuenta con maestría en Ciencias del Comportamiento, opción en Neurociencias, por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Es psicóloga certificada por el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología, miembro de la Comisión Técnica Consultiva en Psicología en la Dirección General de Profesiones y miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología y de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Ella nos dictará la conferencia sobre los elementos básicos de la dictaminación pericial psicológica en los casos de abuso sexual infantil. Adelante, maestra. Buenas tardes. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Para mí es un honor estar en mi alma mater, aquí en esta maravillosa universidad. Quiero agradecer de igual manera como lo hizo la licenciada Mariana, la amable invitación que me hicieron, a todos los organizadores, a la doctora Zoraida García Castillo, al doctor Nicolás Martínez, a todos los miembros del Presidium, a ustedes los asistentes por estar aquí y por el interés en las ciencias forenses y el desempeño del psicólogo forense en esta área. Como lo acaba de mencionar el doctor Nicolás Martínez, el desempeño profesional que yo he tenido pues ha sido como perito en materia de psicología autorizada por diversos tribunales, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde también pues preside el área de evaluación psicológica, además del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que a mí me ha permitido pues tener acceso pues a una gran cantidad de casos donde me ha tocado pues establecer en cierto sentido un lineamiento para realizar evaluaciones psicológicas que yo considero que es una parte sumamente relevante, que el psicólogo que vaya a participar en esta área sea un psicólogo que tenga una clara conciencia
del desempeño profesional y de la calidad ética que debe de tener para poderse desempeñar en esta área. Quise abordar uno de los temas que es más relevante, que requiere la participación del psicólogo, que es un tema también muy delicado, que es el tema del abuso sexual. La razón básica por la que quise abordar de una manera además muy rápida este tema son dos razones sumamente relevantes. La primera de ellas es que si nosotros valoramos por la parte estadística el problema del abuso sexual, nosotros sabemos que estamos frente a un problema de salud pública en nuestra población. Es un problema de salud pública no solamente porque lastima a una gran cantidad de la población más vulnerable de nuestro país, que son los niños, niñas y adolescentes, sino también porque estos niños, niñas y adolescentes, al igual que comentó la licenciada Mariana Ortiz, también tienen un contacto con la justicia, que no es del todo tan delicado como quisiéramos que fuera, y a lo mejor no tiene las mismas herramientas con las que se cuentan en materia familiar para atender este tipo de casos, a menos que también toquen en materia familiar, que también nos tocan, y que también nosotros tenemos que dilucidar y hacer pues una distinción entre aquellos casos que son casos reales, de los casos que son ficticios y que muchas veces también están relacionados con cuestiones de índole familiar. Así tenemos que a nivel nacional e internacional se han propuesto diversos protocolos de evaluación psicológica y también de atención hacia esta población, tanto los que están dirigidos hacia los operadores judiciales como algunos otros que se han hecho por instituciones de cuidado y apoyo a la niñez, como son la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. En el momento actual, la realidad de las cosas es que se continúa dictaminando con pocos elementos objetivos, muchas veces de manera vaga, con instrumentos de evaluación psicológica proyectivos o subjetivos y muchas veces de manera exclusiva. El escuchar que ahorita en la Unidad de Evaluación Psicológica del Tribunal Superior de Justicia ya cuentan con 42 pruebas psicológicas es, wow, una noticia para mí extraordinaria, ¿no? Porque es lo que hemos estado tratando de divulgar y de promover en los foros en donde estamos pues también exponiendo los elementos necesarios para la evaluación psicológica forense, que es diametralmente diferente de la evaluación psicológica clínica, que aún en el momento actual hay muchísima confusión respecto de cuáles son los elementos que se deben de tomar para la evaluación psicológica forense y para la evaluación psicológica clínica. La problemática es que al no tener claramente estos lineamientos, no nos permite detectar y discriminar a las víctimas reales de las víctimas ficticias. Tampoco nos permite determinar su nivel de afectación, ni tampoco nos permite determinar sus necesidades reales y su atención psicoterapéutica. Al no haber realizado una correcta y completa evaluación psicológica forense. Por lo tanto, es indispensable que el psicólogo que actúa como perito en el ámbito judicial conozca estos elementos mínimos básicos para la adecuada dictaminación, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto metodológico. El tema del abuso sexual infantil, hemos realizado diplomados, incluso puede haber hasta cursos y debería de haber cursos de especialidad exclusivamente en esta materia por la complejidad del tema. Pero es impresionante que los psicólogos que están dictaminando en otras áreas, como por ejemplo los que están adscritos a las fiscalías de investigación, cuya opinión tiene un peso predominante para poder vincular a proceso a una persona, no cuentan con estos elementos mínimos y básicos. Muchas veces en este país, para poder ejercer como perito, aún a la fecha, aunque estamos tratando de modificar también este aspecto, basta con tener una cédula profesional para poderlo hacer. Ahora ya se pide también que se puedan comprobar los estudios, pero no es en la generalidad, lo que ha llevado a que pues muchos psicólogos o muchos
que se les discierne el cargo de perito actúen sin tener un claro conocimiento de esta materia. Algunos aspectos básicos que es necesario conocer, pero no nada más conocer, sino manejar de una manera muy clara y muy sistemática, pues es la naturaleza del abuso sexual, los componentes de las situaciones traumáticas, los factores de vulnerabilidad y protectores que inciden en la condición psicológica de una víctima. ¿Cuáles son básicamente estas características de la víctima de abuso sexual? La determinación del daño psicológico y la metodología de evaluación psicológica forense específica, a diferencia de la evaluación psicológica clínica. Entonces, vemos que en el aspecto teórico, la naturaleza de este fenómeno pues tiene una serie de especificidades que la hacen especialmente difícil de poder evaluar, porque ocurre en un entorno privado, porque es de mayor incidencia intrafamiliar por una persona conocida, con dificultad para revelar el abuso sexual hasta el momento, al momento en el que ocurre. Son realmente pocos los casos que se dan, que se conocen al mismo momento en el que ocurren. Los varones no están exentos de este abuso sexual, y también sabemos que un niño o niña que ha sido violentado en otros ambientes es mucho más vulnerable porque se convierte en un niño polivictimizado. Los principales factores de riesgo, bueno, pues en este país y a nivel mundial es ser niña o mujer adolescente, provenir de un hogar disfuncional, baja supervisión familiar, tener déficit para percibir sus necesidades afectivas y sus atención insatisfechas, capacidad reducida para resistirse o revelarlo y contar con alguna discapacidad o algún déficit personal. También es importante saber cuál es la respuesta a la victimización del niño y cuáles son los factores que influyen en esta intensidad de las consecuencias. Y esto es importante porque no todas las personas reaccionan ni reaccionamos de la misma manera. En este sentido, la psicología y el derecho deberían de unirse de una manera mucho más puntual, porque sucede que en este país, entre mayores sean las consecuencias, parece que debería de ser mayor el daño y el resarcimiento incluso económico. Pero nosotros sabemos que también hay personas muy resilientes que han estado expuestas a un proceso de victimización y que no necesariamente van a presentar estos síntomas tradicionales, van a presentar otros, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener este amplio conocimiento de estas distintas reacciones y de los factores que van a influir, así como el arreglo de estos factores protectores y de riesgo que se van dando a lo largo de la historia y que van a determinar justamente estas respuestas. Sabemos, ¿no? Como les comento, que esto podría darnos para una especialidad completa, ¿no? Que hay distintos tipos de repercusiones emocionales. Se han descrito por distintos autores e incluso distintos investigadores de distinta manera, pero básicamente algo sumamente importante es que nosotros debemos de transmitirle a la gente que sí hay una lesión emocional que se va a transmitir de distintas maneras, pero que va a modificar la posibilidad de esa persona para adaptarse y para funcionar de una manera efectiva en su medio ambiente. Y esto puede generar secuelas emocionales, y las secuelas emocionales son las cicatrices emocionales que aún pasado el tiempo nosotros podemos llegar a identificar, porque se manifiestan en todos los ámbitos de la vida. Uno de los trastornos que se ha relacionado más con el abuso sexual y que ha sido menos estudiado es el trastorno por estrés postraumático, pero en su versión compleja, ¿no? Que no es la parte tradicional y que esta es la que está mucho más relacionada a la forma como reaccionan los niños frente a este fenómeno, ¿no? Esos serían, digamos, los aspectos mínimos que debería de conocer el psicólogo que va a enfrentarse a una dictaminación de esta naturaleza. Ahora, respecto a los aspectos metodológicos, como ya les comentaba en un inicio, he tenido oportunidad de leer muchos otros dictámenes de mis colegas. Me he encontrado con colegas que al momento de dictaminar y estar casi frente a una autoridad, ni siquiera conocen
la edad del agresor. Algo tan básico como eso, o sea, increíble pero cierto, ¿no? En el caso de que estaban en un ministerio público, ¿no? Me mandan llamar porque pues, les parecía increíble que estuviéramos ahí, porque la víctima era una niña de 2 años y medio y el niño agresor era un niño de 2 años. ¿Sí? Y entonces los padres habían metido, no habían comentado sobre, habían dicho que era un compañero de la escuela, que era un compañero de la escuela, pero no habían dicho sobre la edad del niño. O sea, algo tan básico, de veras, es cierto, es casos de la vida real, ¿no? Bueno, dentro de los apartados generales, esto debería de seguir la misma metodología que sigue una evaluación psicológica forense basada en el método científico, ¿no? Básicamente en el método hipotético deductivo. Una de las principales deficiencias que tienen nuestros peritajes es precisamente la falta de hipótesis, ¿no? Nosotros hacemos un planteamiento del problema, asumimos que la gente asuma que esas son las hipótesis, pero no tenemos hipótesis claras de trabajo. Es sumamente importante tenerlas. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir guiar la evaluación con los recursos necesarios para poder comprobar o rechazar esas hipótesis. Con respecto a estas características generales en la dictaminación victimal del abuso sexual, es necesario indagar sobre todos los datos generales de la víctima mediante la lectura del expediente de manera previa, determinar la viabilidad de la evaluación salvaguardando las mejores condiciones para el menor y para la situación en la que se encuentra. Esta es porque muchas veces nosotros no elegimos el momento de la evaluación. Nos puede tocar de manera inmediata, nos puede tocar de manera demorada. Y nosotros tenemos también saber cuál va a ser la actuación. Desde la perspectiva de la justicia terapéutica, cuyo objetivo es buscar el bienestar de los usuarios del sistema de impartición de la justicia, nosotros tenemos que buscar cuáles son las mejores condiciones del niño. Y si en ese momento no se puede evaluar, tenemos que hacer probablemente una intervención breve en crisis, pero tenemos que darle al niño las mejores condiciones para establecer un vínculo de confianza que nos permita realizar la evaluación y tener la posibilidad de valorar la conducta, el pensamiento y los afectos en los distintos contextos. Con respecto a aquí hay una cuestión sumamente importante, que es que muchos de nuestros colegas, al momento de realizar una evaluación inicial para un proceso de tipo penal, realizan impresiones diagnósticas, ¿sí? Eso no puede ser en psicología forense. ¿Por qué? Porque debido a la complejidad de las posibles reacciones que pueden llegar a presentar los niños, niñas y adolescentes, al tipo o severidad de caso que pueda tratarse una agresión sexual, de la posibilidad de que pueda darse en un entorno familiar, en ningún sentido una evaluación psicológica forense para un abuso sexual puede equipararse a una impresión diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque una impresión diagnóstica justamente es eso, una primera impresión de cómo es la situación, de cómo está, ¿no? Sin tener una serie de elementos que pueden ser determinantes para poder descartar todas las posibles explicaciones a unas hipótesis de trabajo que nosotros nos vamos a plantear de acuerdo con la petición de la autoridad, y que si no tenemos la posibilidad de descartarlo, no estamos realmente determinando lo que está sucediendo. Y el problema es que si nosotros dictaminamos con pocos elementos, no vamos a darle una luz clara, concreta y correcta a una autoridad que va a tomarlo como base para iniciar un proceso de índole judicial. Es muy importante que tengamos también los elementos que vienen descritos en los protocolos que existen, también los que están suscritos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde menciona que
aparte de tener una evaluación diferencial para cada edad del niño, teniendo en cuenta su edad, hay que conocer cuáles son sus capacidades, hay que exhortarlo, así como a nosotros como peritos nos exhortan a que nos conduzcamos con verdad, también hay que exhortar al niño, hay que hacerle un análisis de credibilidad sobre su declaración. Y aparte hay que hacer una evaluación psicológica holística, es decir, completa, de todo su entorno, tanto para ver de qué manera se están manifestando las secuelas de dicha agresión en su vida, como para ver el impacto que esto representa y que nos pueda dar elementos de credibilidad sobre su testimonio. Esto es porque en los casos de abuso sexual, muchas veces con lo único que se cuenta es con el testimonio del niño, ¿no? Y sabemos que tenemos un índice de falsas denuncias de abuso sexual que pueden oscilar entre el 2% entre la población infantil, el 8% entre la población adolescente, pero cambia significativamente estos números si dichos niños, niñas o adolescentes se encuentran en un problema de disputa filial por la custodia. Sí, entonces, en otros países lo que ha sucedido es que si hay una denuncia de abuso sexual y al mismo tiempo hay una denuncia familiar, pues o se descarta o se toma con mucho cuidado, porque también se sabe que es uno de los mecanismos que se utiliza como interferencia parental, como comentaba Mariana, o como alienación parental para alejar a uno de los padres que es necesario y que requiere de ambos padres para poder sobrevivir, ¿no? Sabemos del papel de la sugestibilidad del niño desde hace muchos años y de la necesidad también de realizar entrevistas específicas, entrevistas psicológicas forenses del tipo narrativo, que no son las mismas entrevistas tradicionales de la clínica, entrevistas semiestructuradas posteriormente y tratar de descartar las entrevistas estructuradas porque son indicativas. También es importante que nosotros hagamos con relación a los instrumentos de evaluación psicológica una selección específica dependiendo de la edad y que a través de distintas técnicas e instrumentos de evaluación psicológica nosotros podamos verificar los datos obtenidos y verificar los síntomas obtenidos. Ante todo lo que he comentado, como ustedes podrán darse cuenta, esto no se puede hacer en una cita, no se puede hacer en una sesión y muchas veces la autoridad nos pide que lo hagamos así. Entonces, aquí hay dos opciones, como lo he comentado en otros foros y con algunos alumnos, ¿no? Si te obligan, porque a veces te obligan a que lo hagas en una sola sesión, pues entonces hay que señalar las limitaciones de tu evaluación. Y si no, entonces hay que hacerlo en distintas sesiones, pero lo más importante es que se logre hacer un trabajo que realmente pueda coadyuvar, auxiliar, darle elementos de convicción a una autoridad para poder tomar decisiones de esta naturaleza. Y bueno, pues por mi parte, eso es todo. Estoy a sus órdenes y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, vamos a seguir con el programa de este simposio y a continuación quiero presentar a la profesora María Olga Noriega Sáenz. Ella nos hablará sobre el tema de perfiles victimológicos. Ella trabajó como asesora del Reclusorio Preventivo Sur y de los menores infractores, hoy menores y adolescentes en conflicto con la ley penal. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un posgrado en Derecho Civil y Penal en la Universidad de La Sapienza en Roma, Italia. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora activa en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en las cátedras de Trata de Personas, Victimología, Criminología, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad. Ha colaborado en diversas obras como el Protocolo Estandarizado para la Tramitación, Control y Seguimiento de Órdenes de Protección de Víctimas, Mujeres, Niñas y Niños en los Centros de Justicia para Mujeres y
en la justicia restaurativa, en la asistencia a víctimas y prevención del delito de trata de personas, entre otros. Actualmente es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el ámbito laboral, fue presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representante por parte de la Academia de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Ustedes me disculparán, estoy un poco afónica. Yo quiero agradecer al doctor Fajardo Dolci, a la doctora Zoraida García, al doctor Álvaro Augusto Pérez y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la UNAM por este congreso tan importante en ciencia forense. Una disculpa porque no me da mucho la voz, pero bueno, pues yo les vengo a platicar un poco sobre los perfiles victimológicos. Desde hace más de 20 años he estado trabajando con víctimas de violencia, víctimas de delitos y víctimas de violación a los derechos humanos. Y bueno, pues todo este campo que he recorrido me ha llevado a diversas conclusiones que las quiero compartir con ustedes. Como ustedes oyeron, pues mi formación no soy psicóloga, mi formación es de abogada, pero siempre he creído que el delito es multifactorial, multicausal y pluriofensivo, es decir, que se tiene que ver desde una óptica integral. De acuerdo a las reformas constitucionales en 2008, quizás todo el tiempo, ¿verdad? De acuerdo a las reformas constitucionales del 2008, en donde cambiamos de un sistema inquisitivo mixto a un sistema de corte acusatorio adversarial, se vuelve otra vez a esta concepción garantista de los derechos humanos, la cual es muy loable y la aplaudo, claro que sí, por supuesto, y sobre todo también con las reformas del 2011 en materia constitucional, en donde se amplían los catálogos de derechos humanos y nuestro país toma un estándar internacional mucho más importante en el cumplimiento de estos tratados. Me parece importantísimo, pero la corriente, yo sí me quiero declarar ecléctica, la corriente garantista es un poco de pensar, ¿sí?, que si bien estos estudios psicológicos, criminológicos, victimológicos que se les hace a las personas cuando van a presentar una denuncia o cuando están en un juicio ante el tribunal o inclusive en un centro penitenciario ya cumpliendo una sentencia, pueden ir en contra de los derechos humanos fundamentales de las personas. ¿Y por qué se ha llegado a veces a esa conclusión? Porque a mí me parece que todos los métodos son buenos, pero todo depende de cómo los aplicamos. Si tú vas a una agencia del Ministerio Público bueno, yo he llevado muchos casos de víctimas, sobre todo de víctimas de trata, de violencia intrafamiliar, etcétera, y llegas a la agencia del Ministerio Público y lo primero que se pregunta, ¿no?, siendo sujeto activo o pasivo del delito, ¿no?, ¿tiene tatuajes? ¿Consume alcohol? ¿Consume droga? ¿Qué religión profesa? ¿No? Y todos esos mecanismos llevan a la estigmatización, ¿sí? O sea, una persona por tener tatuajes, pues no quiere decir que sea un delincuente. O conceptos como el de alta peligrosidad que se quitaron recientemente con las reformas constitucionales. O sea, ¿cuál es la base para saber que una persona es de alta peligrosidad? Pudo haber robado una bolsa. Puedes tener a alguien que pudo haber robado una bolsa sin violencia y puedes tener a otro delincuente, ¿sí?, que cometió un homicidio. Pero puede ser que el que robó la bolsa sea mucho más peligroso que el que cometió el homicidio. Entonces, ¿cómo trabajar con todas estas series de estigmatizaciones con una perspectiva
en derechos humanos, pero también enfocada en técnicas, como lo han dicho mis compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, que son importantísimas. A mí me ha pasado que llego con víctimas de trata de personas y el Ministerio Público, sí, lo primero que dice es, bueno, vienes alcohólica, pero si tú eres una prostituta, ve cómo vienes vestida. ¿Vienes bajo los efectos del alcohol? ¿Vienes bajo los efectos de la droga? Ve y arréglate con tu pareja. Sale la víctima de trata de personas, no se le dictan medidas cautelares apropiadas y al día siguiente amanecen muertas. Y no es el primer asunto que llevo muchos asuntos de ese tipo. Sí. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué está fallando? Me ha tocado verlo desde el punto de vista legislativo. Hemos tratado de impulsar una nueva ley general contra la trata de personas, en donde se pide un 90 días a la víctima de tratamiento de órganos multidisciplinarios para que la víctima pueda empoderarse, pueda llegar y esté en las capacidades psicológicas para poder contar su drama de vida, sobre todo las víctimas con fines de explotación sexual en la trata de personas. Yo no voy a hablar de psicología porque aquí tengo a grandes maestras en psicología, pero bueno, como victimóloga, pues sabemos qué es la disociación, ¿no? Las víctimas llegan en un estado disociativo tal que no pueden contar su historia. Muchas veces sufren lo que se les llama el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque vienen de hogares disfuncionales y entonces eso las hace engancharse al tratante, ¿sí? O las hace engancharse a relaciones también donde después acaban sufriendo violencia intrafamiliar, pero tienen una historia detrás y hay que trabajar con esa historia que tienen detrás. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque me parece padrísimo que en el tribunal haya estos centros de psicología y que trabajen con las víctimas. Pero ¿cómo vamos a cambiar la mentalidad de los jueces? La mentalidad de los jueces que son los que dictan la última palabra y los que dicen, pues bueno, esta muchacha se dedicaba en su primera declaración ante el Ministerio Público, dijo que ella no era víctima de trata de personas. Porque casi nadie se considera víctima de trata de personas por el síndrome de Estocolmo. Y muchas veces cuando las mujeres están en violencia intrafamiliar, o los niños también inclusive, no se consideran víctimas, porque están en esta fase disociativa, ¿sí? Porque es un mecanismo del cuerpo ante tanto dolor, ¿no? Que nos vuelve resilientes para poder sobrevivir ante tanto dolor. Y aquí es donde la medicina forense, y veo tantos chicos que a mí, bueno, me encanta porque la UNAM es mi universidad preferida y algunos de ustedes seguramente les he dado clases en su área de medicina forense. Y es aquí donde entra la medicina también forense, que es tan importante, porque tenemos que meter más ciencia a toda esta problemática. Pero yo veo que en estos congresos están sentados los estudiantes, están sentados los profesionales, están sentados los psicólogos, etcétera. Pero tenemos que sensibilizar a los operadores del sistema de justicia penal para que al momento de emitir una sentencia lo hagan con esta transversalidad en derechos humanos y en victimología, que es tan importante. Porque el juez, y claro, es su profesión, el juez lo que tiene que comprobar son 3 cuestiones: modo, tiempo y lugar. Y entonces vemos sentencias, a veces, por desgracia, que no tienen nada que ver con la historia que hay detrás de esa persona. Es decir, no son números, no son expedientes, son personas, sí son historias de vida. Son personas que tienen una historia de vida atrás y que tenemos que trabajar desde la prevención hasta la reinserción con esa persona, con esa historia de vida, pero bajo un enfoque mucho más humano. Recientemente he llevado, bueno, a mi salida de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y durante toda mi vida, junto con la academia,
pues llevo asuntos cuando me lo piden pro bono, es decir, trato de contribuir en algo. Y recientemente tengo el caso también de una chica, ¿no? Una chica de 30 años, ¿no? Que la abandonaron sus papás, que sufrió violencia intrafamiliar toda su vida, ¿no? Sin ninguna estructura. Y bueno, pues claro, se casó con un cuate 20 años mayor que ella. Un cuate que la golpeó desde el primer día de matrimonio, ¿sí? La estuvo violando, la violaba, la golpeaba con unas ofensas espantosas. Esta chica entró en problemas de alcohol, porque esa es otra cuestión. Casi todas las víctimas de trata y casi todas las víctimas de violencia intrafamiliar y las víctimas de violación y las víctimas de delitos tan graves caen en las adicciones. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio Público inmediatamente las criminaliza. Entonces esta chica logra escaparse por segunda vez, porque la primera vez escapa, llega al CABI, ¿sí? Y tardan mucho tiempo en atenderla. Y el tipo le empieza a marcar, ¿y en dónde estás? Esto, lo otro, ¿no? Ella venía toda quemada, embarazada, le tiró una olla de agua hirviendo en el vientre a esta chica. Se escapa, se logra escapar, llega a estas instituciones y la burocracia, ¿no? La burocracia en la que estamos inmersos, no la alcanzan a atender, y cuando la iban a pasar al médico y al psicólogo y esto y lo otro, el tipo le empieza a hablar y le empieza a perseguir. Se escapa, vuelve a su casa otra vez, y en la segunda ocasión el tipo la trata de ahorcar. Ella nuevamente se trata de escapar, él se queda con una de las bebés, ¿sí? Y a la hora de llegar al Ministerio Público sola, sin un abogado, esto, lo otro, se equivoca en las fechas, y ahorita la tengo acusada por falsedad en declaraciones. O sea que esta chica puede acabar en la cárcel, ¿sí? Con problemas de alcoholismo, porque efectivamente sí tiene problemas de alcoholismo, ¿no? Y el cuate ahora, pues claro, la quiere meter a la cárcel, y esta chica no hay forma. Entonces, ¿cómo trabajar desde una perspectiva mucho más holística en todos estos casos? Yo, como les digo, me declaro ecléctica. Yo sí pienso que los órganos multidisciplinarios son muy importantes, pero sobre todo el entrar a las ciencias científicas, ¿no? A verdaderamente especializarnos. Es decir, como decía las compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, no somos todólogos. Es decir, yo soy abogada, soy experta en derechos humanos y en victimología, pero si me preguntan de un proceso civil, lo más seguro es que les voy a hacer un daño. Entonces, como cada vez especializar más los temas. Las personas, las psicólogas que se dedican a atender a las víctimas de trata de personas, aún siendo especialistas en trata de personas, cada víctima es diferente. Atendamos al principio pro persona, de acuerdo a las reformas constitucionales del 2011. Volvamos a la persona. Tú no puedes tratar igual a dos víctimas de trata de personas porque son circunstancias diferentes, son circunstancias de vida diferentes. Tú no puedes, aún siendo especialista en violencia intrafamiliar, tratar igual y cambiar esa concepción en los tribunales también. Yo sé que el principio de legalidad es muy importante, ¿sí? Y que esta nueva corriente garantista también es muy importante porque nos va a dar una transparencia. El nuevo sistema penal acusatorio es mucho más transparente, ¿sí? Nos va a dar mucha más transparencia, pero ¿por qué también la gente no ha creído en estos órganos multidisciplinarios? ¿Por qué? Porque se han burocratizado, porque la carga de trabajo es tal que muchas veces en los centros penitenciarios, ¿no? Se han dedicado a palomear,
Es decir, trae tatuajes, trae esto, alta peligrosidad, vámonos para allá, tal tratamiento, usar medicamentos como medios de control, usan el alcohol también como medios de control. O sea, fíjense toda la cantidad de ideas que estoy soltando en una plática de 15 minutos y que lo complejo que puede resultar. ¿Por qué? Porque el resultado final y el resultado más grave es la revictimización. Y siempre he dicho, es mejor no ayudar. Si tú tienes enfrente una víctima y no tienes los conocimientos necesarios, una víctima del delito o de la violación a los derechos humanos, y no tienes los conocimientos o las herramientas para ayudarla, es mejor no ayudarla. Porque la revictimización es una segunda herida que se abre, mucho más fuerte. Y la primera corrupción, la primera violación a los derechos humanos es justamente la impunidad, la corrupción y el acceso a la justicia. Entonces, es una forma de corrupción también el no trabajar en todas estas cuestiones y revictimizar a las personas que han sufrido ya tanto. Tienes que tener un enfoque y una visión transversal de derechos humanos y sobre todo saber trabajar en órganos multidisciplinarios para que todo esto, todo este enramado multidisciplinario, ¿sí?, pueda llegar realmente a impactar favorablemente a la víctima, al victimario, pero lo más importante, a nuestra sociedad entera, para que estos casos se prevengan y no se vuelvan a dar, es decir, la garantía de la no repetición. En eso tenemos que trabajar. Pues yo los invito a que sigan en esta experiencia que son las ciencias forenses y que nos van a abrir un panorama muy interesante de especialización para contribuir a lograr una mejor justicia en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por esa ponencia y sobre todo de poder haber hablado, porque sí viene un poquito afectada la garganta e hizo el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Pues bueno, vamos a continuar con el programa y tengo el honor de presentar a la doctora Ana Fresano Orellana. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, cuenta con un diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y la UNAM, y es doctora en Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es jefa de Laboratorio de Epidemiología Clínica e investigadora en Ciencias Médicas de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, es nivel 3 de CONACYT. Es tutora del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina y del programa de Maestría y Doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Además, ha dirigido como tutor metodológico más de 30 tesis de especialidad en psiquiatría. Fue acreedora a la medalla Alfonso Caso en 2005 de la Facultad de Psicología de la UNAM y el Premio Nacional de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Humanidades en 2010. Ha sido acreedora al Premio SMP del 2007 de la Sociedad Mexicana de Psicología y es socio honorario de la Asociación Psiquiátrica Mexicana de este país. Cuenta con 200 presentaciones en reuniones científicas nacionales e internacionales. Ha publicado 125 artículos en revistas científicas, 4 libros y 30 capítulos de libros nacionales e internacionales. Su trabajo académico ha sido citado en más de 500 publicaciones en México y en el extranjero. Ella nos hablará sobre la percepción pública de inimputabilidad en esquizofrenia. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Como mis predecesoras, quiero dar las gracias a la doctora Zoraida García y al doctor Nicolás Martínez por esta invitación. El día de hoy quiero compartir con ustedes una investigación que hicimos en el Instituto Nacional de Psiquiatría en una población altamente vulnerable, los pacientes con esquizofrenia. Un poco como antecedente, hasta el momento cualquier sociedad va a considerar a las personas responsables y por ende culpables de su comportamiento.
Sabemos que en el Código Penal está estipulado que una persona al momento de cometer un delito debe recibir un castigo o una sanción. Pero para que se reciba este castigo o sanción se tiene que comprobar la culpabilidad de la persona. Y uno de los elementos básicos de la culpabilidad es la capacidad para comprender la criminalidad del acto cometido, así como la capacidad para poder dirigir sus acciones a partir de ese entendimiento. El concepto de inimputabilidad surge de la idea de que algunos trastornos mentales van a interferir con esta capacidad relacionada con la intencionalidad del acto, así como con la consecuencia deseada del acto. Inclusive en nuestras leyes se marca, como pueden ver ahí, que la persona no va a ser inimputable cuando no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito en virtud de padecer un trastorno mental. Sin embargo, no existe claridad en cuanto a cuáles son los trastornos mentales que se consideran inimputables o no, además de que existen diferentes puntos que deben de ser tratados para poder considerar a una persona inimputable. ¿Cuál es el problema? El problema es que este es un concepto que ha sido mal empleado por la sociedad general. El público general no tiene un adecuado conocimiento sobre lo que implica el concepto de inimputabilidad y qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a esa conclusión. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es el manejo que se da de este concepto por parte de los medios de comunicación e Internet. ¿Qué es lo que vemos? Información sesgada. Muchas de las opiniones que se dan carecen de la opinión de profesionales de la salud mental. El término y los conceptos legales no están bien usados e inclusive lo que buscan es generar malestar en la sociedad. Y quiero ponerles algunos ejemplos. Estos ejemplos son de la vida real. Son ejemplos que saqué hace 3 semanas en una búsqueda. Quiero que vean qué es lo que se está publicando con respecto a la inimputabilidad. De entrada estamos viendo que la inimputabilidad se considera como un acto vergonzoso e inclusive las personas comentan, el loco haciéndose el loco. Estos son los titulares de diversos medios de comunicación, en donde se ve que el examen psiquiátrico es tomado como una burla, como una escapatoria para que una persona sea castigada y se reciba justicia por parte de la víctima. Inclusive, no sé de qué forma, al presidente Enrique Peña Nieto se le ha considerado como un sujeto inimputable. No sé ustedes, yo no he visto ningún examen mental y sobre todo cuál es el delito que se asocia a la enfermedad mental. Y no solo eso, quiero que vean esto que es muy grave. Esto es lo que la gente está viendo en Internet. La gente está viendo estos blogs en donde se les enseña a ser inimputables y salen a los 10 días. Esto es lo que la gente está viendo. Imagínense una persona que es víctima de un delito y se empieza a hablar del concepto de inimputabilidad. Inclusive en algunos programas, noticias de la televisión, siempre utilizan el concepto de trastorno mental cuando incluso no se ha hecho una evaluación. Y eso provoca enojo en la gente. ¿Cuál es esta población que tiene alto riesgo y que ha sido doblemente estigmatizada? Los pacientes con esquizofrenia. Este padecimiento siempre ha sido identificado como el paradigma de la locura, la peligrosidad y la incompetencia. Simplemente hagan una búsqueda y verán que inclusive se habla de asesinos seriales con ni siquiera con esquizofrenia, asesinos seriales esquizofrénicos. Y ese es el concepto que utilizan cuando ni siquiera hay un diagnóstico real. Y en relación con la inimputabilidad, hay muchísimos mitos asociados a la esquizofrenia. Primeramente es que es una defensa que van a utilizar todos los abogados única y exclusivamente cuando se está hablando de casos de homicidio. Y obviamente estos pacientes, la gente percibe que comete estos homicidios porque cualquier paciente con esquizofrenia es violento y peligroso. ¿De dónde surgen estas ideas? Igual, les voy a poner solo unos cuantos ejemplos. Series televisivas, 7ª temporada, El asesino de las miniaturas. Como pueden ver, estamos ante una esquizofrenia.
El caso, si es que han visto esta serie, no tiene ni una sola característica de un paciente con esquizofrenia. Inclusive los asesinatos fueron planeados. Pero esto no solo pasa en Estados Unidos. Podemos ver el caso de Laura confundida en Mujeres Asesinas, que se transforma de ser una chica fresa, por llamarlo así, que descubre que su papá tiene otra familia y después de ese descubrimiento se transforma en lo que ven en la imagen del lado derecho y asesina al novio. La tía llega muy angustiada a la PGR pensando que tal vez tiene lo mismo que la mamá, que es un trastorno bipolar, nada que ver. ¿Qué es lo que le contesta la doctora de la PGR? Es algo peor, es una esquizofrenia. Esto es la que la gente está viendo, esto es la normalidad. Quiero que vean este titular, es gravísimo. Es gravísimo la asociación que se hace con el concepto de esquizofrenia. Y quiero también que nos vayamos a una cuestión más real. Les estoy poniendo la imagen de algunas de las víctimas del atentado de Oslo. ¿Por qué estoy utilizando este ejemplo? Porque además de que fue muy sonado a nivel mundial, de forma inicial se le hizo el diagnóstico de esquizofrenia paranoide y se estaba considerando como una persona inimputable. Sin embargo, existen muchas situaciones. Inicialmente se llamó a psiquiatras que eran expertos en trastornos psicóticos, en particular en esquizofrenia. Y cuando llevas años viendo este tipo de padecimiento, lo que uno busca a veces es lo que conoce. Se dio el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. El discurso que utilizaba Anders Behring parecía ser delirios de grandeza, pero no se estaba considerando que él acababa de cometer el acto y que todavía estaban las emociones exacerbadas por toda la descarga adrenérgica que tenía del acto. El aislamiento social, considerado como uno de los síntomas negativos característicos de la esquizofrenia, también cumplía con esos criterios. ¿Qué fue lo que pasó después? Empezó la presión social, se hizo una segunda evaluación con psiquiatras forenses, que tenían la formación especializada para este tipo de casos y el diagnóstico cambió. Cambió a un trastorno narcisista de la personalidad con las características que pueden ver en pantalla. Y ningún trastorno de personalidad puede ser considerado como inimputable, porque no afecta la capacidad de comprensión y de intencionalidad del acto. Ustedes dirán, ¡qué maravilla! Se hizo un buen diagnóstico. Hace 3 semanas hice una búsqueda de Anders Behring, imputable, culpable. Y esto es lo que aparece. Sigue apareciendo en las redes que Anders Behring es inimputable. Y no solo eso, quiero que vean la lectura. Es un malévolo personaje, totalmente inimputable. No sé si hay inimputabilidad a medias, lo desconozco. Y que además padece al menos esquizofrenia y psicosis. La esquizofrenia forma parte de los trastornos psicóticos. Estamos hablando de que esa publicación no tiene ningún fundamento científico y les repito, es lo que la gente ve. A partir de esto y de muchas cosas que vimos hace algún tiempo, decidimos hacer una investigación sobre qué es lo que pasa en México, cuál es la percepción que tiene la gente, la población general con respecto a la inimputabilidad en la esquizofrenia. Primero, si la perciben asociada al nivel de agresión y peligrosidad del paciente, si asocian el concepto de inimputabilidad con el reconocimiento de una enfermedad mental y si lo relacionan con que el paciente puede comportarse de una forma impredecible. Esta investigación está publicada en un libro de Nova Publishers. Esta es la viñeta clínica que se utilizó para la evaluación. En lo que la leen les voy explicando. Es un instrumento que se llama el Cuestionario Público de Agresividad. Lo que hicimos fue poner esta viñeta clínica y posteriormente se hacen preguntas sobre si conciben que Juan es una persona agresiva, peligrosa y si lo consideran inimputable. Se utilizó la definición de imputabilidad de 50 personas que fueron evaluadas anteriormente antes de validar este cuestionario. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven alguna característica de comportamiento agresivo en esta viñeta?
No, y les estoy describiendo a un paciente con esquizofrenia paranoide de acuerdo a los criterios del DSM-4. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de esta viñeta y por el desconocimiento de la enfermedad, podemos ver que casi el 60% de los entrevistados fueron 2,000 personas de la Ciudad de México, de diferentes escolaridades, ocupaciones, fueron parejos 1,000 y piquito hombres, 1,000 y piquito mujeres. 58% consideran que una persona con esas características, si cometiera un delito, sería inimputable. Incluso esta percepción fue mucho mayor en las mujeres. Algo que nos llama la atención es que las personas sí tienen una ligera asociación entre si la persona tiene una enfermedad mental, es considerada inimputable. Pero también vemos cómo las personas que lo perciben peligroso y si su conducta es impredecible, también consideran la inimputabilidad. Algo muy importante es, se les preguntó a ellos cómo consideraban que los síntomas o características que estaba presentando esta persona podrían disminuir. A pesar de que hay un reconocimiento de una enfermedad mental, estamos viendo que más del 25% de la muestra, sin importar si es imputable o inimputable, no tienen conocimiento de que existe el tratamiento psiquiátrico para estas personas. Para la gran mayoría, el tratamiento que se debe utilizar es un tratamiento no restrictivo. Y no estoy hablando de psicoterapia. Un tratamiento no restrictivo que incluye ignorar al paciente, dejarlo solo o hablar con él como si fueran amigos. Ese es el tratamiento. Existe un gran estigma todavía hacia lo que es el tratamiento psiquiátrico, que es forzoso para los pacientes con esquizofrenia. De forma general, ¿cuáles son los riesgos que tiene un paciente con esquizofrenia para cometer un delito o para ser violento? Tiene exactamente los mismos factores de riesgo que cualquiera de nosotros. Sin embargo, algunos factores de riesgo propios de la enfermedad pueden conferir una mayor vulnerabilidad para que el paciente pueda ser violento y cometa un delito. Entre ellos son los síntomas psicóticos, síntomas que son las alucinaciones y los delirios, es decir, ver cosas o escuchar cosas que no existen en la realidad o tener ideas falsas de lo que está pasando. Entonces, quiero que se pongan un poco en el lugar de un paciente con esquizofrenia. Si el paciente está convencido que su vecino le quiere hacer daño y lo quiere envenenar para quedarse con sus cosas, y hay unas voces que le están indicando que tiene que cuidarse del vecino, imagínense estar viviendo eso día a día. ¿Qué es lo que pasa? El paciente está convencido de que está siendo amenazado, que su vida y su integridad corre peligro. Y cuando uno tiene la percepción de ser amenazado, solo hay dos opciones, o actúas o huyes. Y es ahí cuando el paciente puede mostrar algún tipo de conducta agresiva porque necesita defenderse. De esta forma, cuando hablamos de un paciente que puede ser agresivo, es muy importante hacer una identificación temprana de la enfermedad. Al inicio de la enfermedad, por lo general, los pacientes pueden llegarse a mostrar irritables o agitados. Quiero aquí aclarar que solo estoy hablando de los pacientes que pueden ser agresivos. No todos los pacientes con esquizofrenia son agresivos, inclusive el porcentaje es muy bajo. Sin embargo, al inicio de la enfermedad y por el mismo desconocimiento de lo que es la salud mental y el estigma asociado a todo esto, estos síntomas son manejados por los familiares y los cuidadores. Con el paso del tiempo, estos síntomas empiezan a agravarse y surge la fase activa de la enfermedad, en donde el paciente está con francos síntomas psicóticos y esta agitación e irritabilidad sí se transforma en agresión e inclusive conductas violentas. Es en ese momento cuando los familiares ya no tienen el control del paciente y deciden llevarlo a atención psiquiátrica y muchas veces el paciente es hospitalizado. Es en este entorno de 4 paredes con muchas actividades y en donde se vigila que el paciente tome el medicamento y reciba todo el tratamiento multidisciplinario, que hay una remisión de los síntomas psicóticos. Y si la agresión y la violencia es secundaria a la presencia de estos síntomas, si baja la gravedad de los síntomas, también disminuye.
la agresión. El paciente es dado de alta, sin embargo, sigue el estigma, sigue la falta de la conciencia de enfermedad, además de todas las implicaciones que tiene adquirir el tratamiento farmacológico para los pacientes. Lo que casi siempre pasa el primer año tras la primera remisión del hospital es que los pacientes suspenden el tratamiento y se da una recaída. ¿Qué es lo que se espera frente a una recaída? Que nuevamente se activen los síntomas psicóticos y nuevamente se active la agresión que es secundaria a los síntomas psicóticos. Y nos enfrentamos al fenómeno de la puerta revolvente, en donde los pacientes que pueden ser agresivos continuamente entran y salen del hospital, pero en ese viaje, en ese círculo, cometen agresiones o inclusive delitos. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta investigación? Nuestra población, la población general, tiene una noción general de lo que es la inimputabilidad y que se asocia a la enfermedad mental. Sin embargo, el reconocimiento de la enfermedad mental no se relaciona con que los pacientes requieren tratamiento. De esta forma, en un ámbito legal, si un paciente con esquizofrenia comete un delito, la sociedad espera que éste sea castigado. Y si es castigado, entonces vamos a tener justicia. Pero si el delito no recibe castigo y el paciente recibe el tratamiento psiquiátrico que requiere, la población lo percibe como una injusticia. Y entonces estamos cada vez más cerca del enojo de la gente, y ustedes lo pueden ver en Internet, en las redes sociales. ¿Cuál es la opinión de la gente que incluso está incitando a la violencia y a que estos pacientes sean atacados? Actualmente no existe una excepción automática de responsabilidad criminal. No podemos decir que un paciente con esquizofrenia de inmediato va a ser inimputable. Es necesario hacer un análisis profundo de cuáles son las características del delito cometido y cuáles son los síntomas que tiene el paciente. Un paciente que está escuchando voces que le indican matar a alguien, va y roba en un Oxxo, ese paciente no es inimputable, porque no hay consistencia entre la acción y los síntomas. Y sobre todo, es importante que profesionistas de la salud mental, profesionales de la salud, profesionales jurídicos y de ciencias forenses, empiecen a brindar mayor información sobre lo que es el concepto de inimputabilidad, información certera, que brinde un mayor conocimiento a la gente que está fuera de estos ámbitos. Les recuerdo que el paciente con esquizofrenia está muy estigmatizado, es estigmatizado por su padecimiento y además, en el caso de ser agresivo, secundario a algunos factores de la enfermedad, el paciente va a ser doblemente estigmatizado. Y tenemos que empezar nuestro trabajo desde la gente que tenemos cerca, nuestros familiares y amigos. Tenemos que brindar información clara, objetiva, basada en la ciencia, en las investigaciones a nivel mundial, para que podamos disminuir el estigma y promover el tratamiento y poder disminuir los actos delictivos que pueden llegar a cometer estos pacientes. No dejo de agradecer a parte del equipo de trabajo y quiero darles las gracias a ustedes por su presencia. Quisiera presentarles al último ponente. Es el maestro en Ciencias Médicas Nicolás Iván Martínez López. Es médico especialista en psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es psiquiatra forense por la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es maestro en Ciencias Médicas con campo en Psiquiatría por la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría, graduado con mención honorífica. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en Ciencias Médicas con campo en Psiquiatría. Es investigador en Ciencias Médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría y es profesor de asignatura en la Licenciatura de Ciencias Forenses en la UNAM. Actualmente es candidato a investigador nacional en el SNI por CONACYT y sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la psiquiatría forense, los trastornos parafílicos, los agresores sexuales y la conducta antisocial. Cuenta con diversas publicaciones internacionales como coautor y primer autor. Un aplauso para el doctor.
Ok, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Vamos a dar fin a esta gran mesa que cada vez que escuchaba yo a las ponentes que me antecedieron, yo no sé ustedes, pero yo la disfruté mucho. Creo que la métrica que empezó a tener esta mesa fue como se tenía que haber planteado un seminario, un simposio acerca de lo que nos compete a los profesionales de la salud mental, sobre todo en la relación con el ámbito forense. Y justo tocando ese tema, es que traigo a colación esta propuesta que estamos trabajando desde el Instituto Nacional de Psiquiatría y en conjunto con la licenciatura. Yo no sé en qué momento como seres humanos, si en realidad prácticamente desde los primeros meses de vida, tenemos ya un enegrama inserto, tal vez de forma nata, con el método científico, ¿en qué momento se nos olvida, ¿no? Para nuestra práctica cotidiana? Porque en realidad, pues inclusive un bebé hace una observación, formula una hipótesis, realiza un experimento, analiza los datos, reporta sus hallazgos e invita a otros a reproducir sus resultados. Y esto se puede hacer desde la guardería o desde la convivencia que tenga con sus cuidadores primarios. Pero pareciera que, y valga la expresión, en la deformación que vamos teniendo a lo largo de nuestras carreras, llegamos a olvidarnos justo de lo que implica la ciencia. Hoy he escuchado a lo largo de estas ponencias la importancia de incluir los datos científicos, sobre todo en la práctica pericial en psiquiatría y en psicología forense. Desgraciadamente no las cosas son así en la realidad. Y nos topamos con casos como esto, que es un curso que se propone en Internet de las características morfológicas de un violador, que me recordó mucho desde dónde se originan estas ideas del criminal nato. Seguimos en pleno siglo XXI con ideas lombrosianas, en donde alguien nace con ciertas características o con ciertos rostros, que seguramente algunos están desperdiciados y no son criminales, y en algún punto de su historia tienen que tener conductas delictivas. Y desgraciadamente ya estamos prejuzgando que esa situación va a suceder. Y seguimos teniendo este tipo de cursos a nivel internacional. Pero no nada más eso. Llegamos a tener, creo que ya se acabó un poco la pila. Otros cursos que se llegan a manifestar como este de adictos al crimen, ¿no? E inclusive así se presenta en Internet. Asesinos en serie psicópatas, como si todos los asesinos seriales fueran psicópatas, y agresores sexuales hiperviolentos, que nunca he escuchado esa clasificación en ninguna de las clasificaciones de la Asociación Internacional de Agresión Sexual, ni en ningún manual diagnóstico, ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Y también se hace una correlación desgraciadamente estigmatizante, violadora de derechos humanos y anticonvencional de la psicopatología con la conducta delictiva. Y no puede haber mayor error. Se siguen permaneciendo a nivel de educación situaciones como si en realidad el modelo médico tuviese la solución como tal hacia los asesinos en serie o algunas otras circunstancias. Hace algunos días, en este mes, tuvimos la desgracia a nivel mundial de ver qué es lo que sucedió en Las Vegas con este homicidio en masa que sucedió. Y a la fecha no han logrado encontrar una correlación con una psicopatología presente en ese sujeto. Ni la encontrarán. Muy probablemente lo hizo bajo su libre albedrío. Porque la mayoría de los actos antisociales que comete el ser humano no requieren de una relación con la psicopatología. Todos tenemos la capacidad de delinquir, o de matar, o de cometer cualquier acto delictivo. Lo que espera el derecho de nosotros es que no lo hagamos. ¿Por qué tenemos que seguir con esa idea lombrosiana de que forzosamente viene algo mal, ¿no? Los jueces llegan a pedirnos, dígame que por lo menos hay una esquizofrenia en este sujeto. Es más bien el concepto que ellos tienen y que hay que modificar. En otro caso, se ha llegado a manifestar justo algunos diplomados en psicología forense y psicopatología criminal que pudieran ser muy enriquecidos, pues desgraciadamente siguen cargados de estigma, ¿no? Así se anuncia con la presencia de Hannibal, como si todos los psiquiatras forenses fuéramos caníbales. Afortunadamente no. De hecho, somos 44 en el país, ¿no? Pero creo que ninguno es caníbal hasta donde yo sé. Y aparte de ello,
pesa el estigma de los medios sociales, como bien nos decía la doctora Fresán. Un gran curso que pudiera aproximar a ciertas características, a lo mejor a establecer algunos rasgos. ¿Por qué forzosamente tenemos que ver algo psicopatológico? El día de ayer, después de que capturaron al probable responsable, el matanovias, que hasta le pusieron apodo, ¿no?, empezaron a circular en las redes sociales, sobre todo en Twitter, algunos de el perfil psicológico del homicida serial. Espérate, o sea, ¿por qué relacionarlo y por qué forzosamente tiene que tener algún trastorno mental, ¿no? Pero bueno, la psiquiatría forense, para aquellos que no están muy relacionados con el tema, el doctor Alboreda la define como la rama de la psiquiatría que trata con los tópicos que surgen en la interfaz entre la psiquiatría y la ley y con el grupo de delincuentes que padecen de un trastorno mental a lo largo de un continuo de sistemas sociales. Esta gran definición del doctor Alboreda yo solamente le agregaría algo. También hay que hacer investigación. No hay que limitar ni a la psicología ni a la psiquiatría forense al actuar pericial. Porque con base en experiencia podemos tener muchísimos datos, pero si no seguimos la rigurosa necesidad de un método científico comprobable, metodológicamente correcto, que nos permita reproducir los resultados de una investigación, va a quedar como anecdotario. Y con base en anecdotario seguimos teniendo instrumentos legales en muchas ocasiones equívocos y procedimientos que no están apegados a la realidad clínica de lo que estamos viendo. Pero ¿cómo va a relacionar justo esto de la psiquiatría forense con las ciencias forenses, ¿no? Aquí veo a muchos de los estudiantes, inclusive a los que les he dado clase, me da gusto verlos aquí después de haberme tenido un semestre y no se cansaron, eso es bueno. Cuando hablamos de ciencias forenses, lo primero que llegamos a pensar es justo esta parte en donde se hace investigación en el lugar de los hechos, se llega a hacer investigación en un laboratorio, ¿no? De hecho llevan múltiples de las materias que pueden correlacionar con antropología, genética, etcétera. Pero también hay otra parte que puede darnos una orientación a este pequeño grupo que cometa algún acto antisocial y que padezca de algún trastorno mental. Y lo quiero reiterar de esa forma, es muy pequeño el grupo de pacientes con trastornos mentales que pueden llegar a tener conductas delictivas. No es sine qua non. ¿Cómo lo podemos relacionar? Que insisto, creo que ya se le acabó la pila. Ahí está. En realidad, todo este proceso lo que nos puede ayudar es que en algún punto del debido proceso tenemos que involucrarnos los psicólogos y los psiquiatras forenses. Lo que nos dice el nuevo sistema de justicia oral es que nosotros vamos a intervenir no en el proceso abreviado. Desgraciadamente, cuando alguien es sospechoso de ser inimputable, no se le permite un procedimiento abreviado y se tiene que hacer todo el auto de apertura de juicio oral. Y a partir del auto de apertura ya se solicitan las periciales. Y ahí a veces yo no entiendo por qué ambas disciplinas llegan a pelearse, ¿no? De que si es psicología o de que si es psiquiatría. Yo siempre he defendido que si un psicólogo está bien capacitado en área clínica primero y después en ámbito forense, puede hacer una muy buena aproximación y correlacionar los hechos con una probable psicopatología. Bien lo decía la maestra Olga, no solamente saber clínica y decir si existe un diagnóstico, es hacer una correlación de los hechos. Si no existe ese entrenamiento, es imposible que se pueda hacer de forma correcta. Tenemos entonces todas las ciencias forenses: criminología, criminalística, genética, toxicología, medicina legal, psicología, balística, fotografía y antropología. Y pareciera que la psiquiatría está fuera, ¿no? Pareciera que esa no entra. Pues no, también en realidad es una ciencia forense. ¿Cuándo entra la psiquiatría? Okay. Justo tenemos esta correlación entre psiquiatría y psicología forense en el ámbito pericial, cuando correlacionamos el trabajo juntos y a veces nos antecede el psicólogo o antecedemos al psicólogo, dependiendo del caso. No es lo mismo si a mí me solicitan que en algún momento alguien que parece no tener un trastorno mental y que tuvo el antecedente de hipoxia neonatal y de una meningitis a los 3 meses de vida, que se le practiquen pruebas neuropsicológicas, se le haga una resonancia magnética funcional y de repente sale que tiene una lesión
en dos partes del cerebro, que pueden ser los lóbulos frontales y temporales, y a partir de ahí el sujeto puede llegar a voltear hacia la inimputabilidad. Y la otra es la investigación, que es sobre lo que versa esta plática que estamos hablando ahora. Si partimos de algo que se llama razonamiento científico forense, sería la aplicación de la metodología científica con la intención de generar conocimiento mediante la resolución de incógnitas en el estudio de las conductas delictivas y su probable relación con los trastornos mentales. Es decir, la psiquiatría como rama de la medicina tiene que enfocarse y tener un razonamiento científico forense. Actualmente solo se cuenta con un curso a nivel nacional de psiquiatría forense que se imparte en el Hospital Psiquiátrico Fra Bernardino Álvarez. Y está bien que nos capaciten y que tengamos la facilidad de hacer periciales. Pero desgraciadamente no hemos enfocado en realizar investigación en este ámbito y que es urgente en nuestro país. ¿Cómo podemos unirlas? Pues bueno, justo lo que sucede con ello es que las ciencias forenses nos ayudan a unir estas dos disciplinas de profesionales de la salud mental, sobre todo en el ámbito de investigación. La salud mental forense, entonces, puede también tener una interrelación no solamente de estas dos disciplinas, sino podemos agregar criminalística, genética, toxicología, medicina legal, balística, fotografía forense, entre otras, ¿no? Antropología, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salud mental forense tiene que ser una disciplina que integre a todas las demás ciencias forenses, no solamente con fines periciales, sino de investigación en realidad. Y la propuesta que estamos formulando es que la salud mental forense sea una rama de la salud mental pública. La salud mental pública es una disciplina que engloba a muchísimas otras áreas, a muchísimas otras ciencias, para poder ver de forma mucho más dinámica y compleja los sucesos que aquejan a aquellos que padecen trastornos mentales. Inclusive en ellos se puede ir la farmacoeconomía, puede ir ámbitos más cuantitativos o cualitativos, y es producir conocimiento con base en lo que se tenga que realizar en cada uno de esos aspectos. Esta rama se tiene que caracterizar por una visión inter- y transdisciplinaria, cuyo objetivo sea desarrollar investigación en todos los campos de interacción de las ciencias forenses y la salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Vuelvo a repetir, no se trata solamente de quedarnos en el ámbito pericial, sino de generar conocimiento en una interacción que aquí lo he visto, ha sido un constante en cada una de las ponencias que me antecedieron, se requiere de forma inmediata, y no solo para el actuar judicial, sino para tener el sustento y poder decirle a la señoría, oiga, en esta investigación en México, que en algunas cosas somos muy distintos a otras poblaciones, ha sucedido esto, ¿no? El caso fue alienación parental, que se retiró del Código Civil, y que bueno, no sabemos cómo se va a seguir tipificando, seguramente solo como parte de la violencia familiar, ¿no? El tener un trastorno mental tiene que quitarse el estigma que pesa sobre de ello. Desgraciadamente, como exponía la doctora Ana Fresán, se llega a asociar algunos términos e inclusive de forma despectiva de algunos trastornos mentales para algunas personas. Y retomo un poco lo que decía la maestra Olga sobre cómo estamos evaluando la peligrosidad. ¿Consumes alcohol? ¿Consumes sustancias? ¿Tienes tatuajes? Eres peligroso. Vuelvo a repetir, eso es de hace 2 siglos. No tenemos que seguir con esa idea. De hecho, la peligrosidad ya no debería de existir en nuestro vocabulario con base en el nuevo sistema de justicia. Y debemos de quitarnos de la cabeza que alguien con un trastorno mental es peligroso. Yo siempre digo en mis ponencias, hay que temerle a la gente sana mentalmente. Esos sí son peligrosos. Un paciente con un trastorno mental tiene conductas predecibles. No tiene por qué ser alguien que cometa un delito o que tenga yo que encerrar. Y en ello va mucho de lo que se tiene que actuar. La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad Psicosocial nos dicta que tenemos que hacer modificaciones a los debidos procesos en donde podamos establecer que las personas con trastornos mentales también puedan modificarse si es necesario para que accesen a la justicia.
situaciones que actualmente todavía no se hacen en todos los juzgados. ¿Cuáles son en realidad los tópicos que tiene que tratar la salud mental forense? Los cambios en las clasificaciones diagnósticas. En este caso, cada vez que hay un cambio en los manuales diagnósticos, como es el DSM, pero con mayor razón lo que está sucediendo actualmente, que hay modificaciones futuras a la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, que próximamente saldrá su 11ª versión, tenemos que ver cómo van a implicar esos cambios dentro de nuestro actuar. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Los trastornos parafílicos en CIE 11 van a cambiar radicalmente y va a existir un trastorno que se va a llamar trastorno sádico sexual coercitivo. Y estamos hablando de alguien con muy alta potencialidad de ser un agresor sexual serial. Y vamos a poder identificarlo desde etapas tempranas. Pero aunque lo identifiquemos nuestro sistema aquí en México, no le hacemos nada. Identificamos un agresor, lo mandamos al reclusorio y no vemos si tiene algún trastorno mental o no. No le hacemos alguna intervención. ¿Y ahí qué pasa si no tiene un trastorno mental? Esa situación del Estado. No tenemos por qué seguir medicalizando la justicia. Los trastornos psicopáticos que se pueden detectar desde etapas tempranas. Podemos llegar a tener un adolescente con emociones prosociales limitadas que requiera de una intervención para que no siga cometiendo actos delictivos. Los trastornos parafílicos, como les decía, la evaluación de la capacidad, que eso es algo que adolece mucho en muchos aspectos de nuestro sistema actual de justicia. Muchos de los que en este momento están realizando periciales no son psiquiatras forenses. Son peritos que se han hecho al calor de la justicia y que en muchas ocasiones lo que hacen, como bien decía la maestra, son aproximaciones diagnósticas sin una correlación con lo que se está actuando en ese momento. Una relación entre el consumo de sustancias y los delitos. ¿Por qué tenemos que verlo como sine qua non? ¿No? Consumes, por lo tanto eres delincuente. A ver, espérate. Alguien en intoxicación puede llegar a cometer un acto delictivo con una incapacidad como tal. Puede tener alteraciones en el juicio. ¿Qué es lo que pasa cuando está en abstinencia? Una abstinencia de heroína puede ser tan dolorosa que alguien quiera matar con tal de conseguir nuevamente la sustancia. La inimputabilidad, que tiene que tener una revisión como tal, como concepto. Se requiere de tener medidas no restrictivas de libertad. Se requiere de tener medidas cautelares que aproximen como tal un tratamiento a estas personas. Por otro lado, violencia y estigma, salud mental en las personas implicadas en el ámbito penal. No tenemos estudios de qué es lo que sucede con aquellos que viven en reclusión y cómo están afectados, cómo estaban antes de entrar a la reclusión y cómo salen. Cuando sale alguien ya parte de un reclusorio, sin INE, sin acceso a algunas situaciones, sin empleo, pues lo estamos volviendo a tirar a la calle porque no le estamos dando oportunidades. Y finalmente, neurociencias y salud mental forense, que aquí hay algo muy importante que tenemos que hacer. En el punto específico de tratar a veces de determinar que una neurona o un par de neuronas o un área en específico del cerebro o los neurotransmisores en específico pueden determinar conducta es demasiado reduccionista, estamos regresando al hombroso. La conducta humana es demasiado compleja y tenemos que inmiscuir sobre todo el ambiente. Cuando hablamos del ámbito penal, tenemos que aproximarnos a aquella población de preliberados, a los compurgados y a los que están en medidas cautelares. ¿Qué pasa con aquellos que llegan a tener episodios de agresividad o que llegan a tener la medida cautelar de restricción? Pues nada más les estamos diciendo no te acerques, pero no estamos tratando al agresor. Y regreso a los agresores sexuales. Nos enfocamos muy bien a la víctima en muchas ocasiones, desgraciadamente a veces también el sistema nos lo impide, pero con los agresores nos mandamos solamente a prisión y no estamos haciendo nada. La interacción que tiene que tener esta salud mental forense y el derecho tiene que ser demasiado estrecha para poder cambiar este estigma que permanece en muchas ocasiones en los abogados, en los jueces y en los ministerios públicos, que son aquellos actores dentro de la justicia. ¿La que sigue? Los puntos clave a tratar, ya los dije, es esta neurobiología, que no es igual a un reduccionismo. Nombrar el trastorno mental como tal no es discriminar, es decir, se padece un trastorno mental, no significa que esa sea una etiqueta. Necesitamos interactuar y también especificarle a los actores de justicia que genética no es destino. No es que porque yo tenga un gen o tenga una variante, por lo tanto voy a ser delincuente, por lo tanto voy a seguir teniendo esta conducta. Y tenemos que empezar a complejizar para entender mejor. ¿Qué es entonces la salud mental forense?
Es una nueva epistemología en el devenir de una perspectiva progresiva y global que vincula ciencias forenses, jurídicas, médicas, psicológicas y sociales. Esta es una declaratoria que hizo la Asociación Psiquiátrica Americana después de los hechos de Las Vegas, para poder también quitar el estigma que pesa sobre los pacientes que padecen trastornos mentales. Vuelvo a repetir, no todos los actos violentos que comete el ser humano son realizados por alguien que padece un trastorno mental. La mayoría los cometen personas que no padecen un trastorno mental. Y no quiero terminar sin antes agradecer a quienes me han apoyado y a quienes me han hecho partícipe de su equipo de trabajo a lo largo de estos años en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y que hemos ido formando la parte de línea de investigación en lo que en primero fue psiquiatría forense y hoy le estamos dando forma a salud mental forense. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un par de minutos, afortunadamente todavía, que anduvimos corriendo todos en esta mesa, para preguntas y respuestas. No sé si haya preguntas, por favor, acá de este lado. Muy buenas tardes. Bueno, primeramente permítame agradecer porque es muy importante, es muy satisfactorio ahorita escuchar que psicólogos y psiquiatras hablan de que no todas las personas que tienen una deficiencia mental o un trastorno mental son delincuentes, porque eso es una cuestión que los medios de comunicación han explotado a lo largo de toda la historia, desde el inicio de los medios de comunicación, ¿no? Vemos películas diario que se estrenan sobre personas que tienen un trastorno mental como trastorno disociativo de la personalidad, esquizofrenias, y se relacionan inmediatamente a un trastorno. Entonces estas pláticas de verdad que son motivantes. Ahora, permítanme preguntar, en este nuevo sistema de justicia penal, ¿en dónde se traza la línea entre la sinergia entre la psiquiatría y la psicología y también su distinción? ¿Por qué? Porque, bueno, el nuevo sistema de justicia nos empuja a ser lo más definidos posible, a tener límites establecidos entre procesos y entre disciplinas. Me ha tocado escuchar psiquiatras que desestiman el trabajo de los psicólogos y por el contrario psicólogos que desestiman el trabajo de los psiquiatras. Y eso es al menos en el campo de la salud mental, eso es una cuestión muy desgastante. Entonces, ¿qué sí puede hacer un psiquiatra forense y qué sí puede hacer un psicólogo forense? Y más aún, teniendo en cuenta que aquí en este espacio nosotros nos hablamos de tú a tú en el aspecto del conocimiento. Pero hay un factor muy importante que se nos escapa en este escenario, que es el juez. Nosotros nos podemos hablar de tú a tú porque entendemos cuál es nuestro lenguaje, pero si nosotros vamos a un juzgado y ponemos a un psicólogo y a un psiquiatra a peritar y el juez está enfrente, pues el juez se va a guiar por sus propios prejuicios, por sus propios sesgos cognitivos. Entonces, probablemente él elija el peritaje del psiquiatra o del psicólogo, si ha tenido un poquito más de contacto con este tipo de ciencias. Entonces, ¿cómo podemos trazar la línea de actuación entre el psiquiatra y el psicólogo? Si bien el trabajo interdisciplinar es de suma importancia. Muchas gracias. No sé si alguien quiera contestar o me la dejan. Ok, me dejaron solo. Justo esta parte es algo que hay que modificar en el inconsciente colectivo, dirían algunos teóricos. Se tiene que aproximar el conocimiento de ambas disciplinas a todos los actores de la justicia. Para ello se requiere muy probablemente, como lo que han hipotetizado para una gran ejecución del nuevo sistema de justicia oral, tal vez una generación o dos de los propios actores de la justicia, en donde podamos tener un intercambio como tal de conocimiento. Porque esta diferencia radica muy probablemente en la ignorancia y el desconocimiento de ambas partes, y sobre todo porque para su señoría cualquiera de los dos podría llegar a realizar alguna peritación. Y aquí solamente quiero hacer un par de puntuaciones. Un psicólogo que tenga experiencia clínica
y que tenga entrenamiento forense y un psiquiatra que tenga entrenamiento forense pueden hacer una pericial en igualdad de circunstancias. No hay ninguna diferencia. No hay una ventaja de uno sobre el otro. ¿Cuál es la gran diferencia a veces en el actuar? Nosotros los psiquiatras no llegamos a hacer pruebas psicológicas como sí es el entrenamiento de muchos psicólogos, ¿no? Hace rato escuchaba cómo se congratulaban de tener ya tantas pruebas dentro del Servicio de Psicología Forense en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Y en el caso del psiquiatra, nosotros llegamos a tratar, en el caso con fármacos, pero nunca vamos a tratar al imputado o al presunto interdicto o a la víctima que tenemos enfrente en una evaluación. Podemos hacer una sugerencia, que eso ya es campo de la psiquiatría penitenciaria. Ahí tenemos que empezar a borrar esa división imaginaria que se ha establecido, porque la sinergia es la que nos va a dar el sustento de poder seguir avanzando y hacerle también entender al común denominador de la población y a todos los actores en la justicia de que necesitamos actuar al mismo tiempo. Alguna vez me preguntaban lo mismo en Derecho, en el Seminario de Derecho Penal de aquí de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo les decía, pues en realidad, si tenemos el entrenamiento, los dos podemos actuar igual. Que lo que pasa es que somos muy pocos psiquiatras forenses y son más psicólogos forenses, por eso también actúan más. Sí, por favor, por favor. Bueno, contestando también un poquito a esta pregunta, me parece que ahora que comentaba el compañero respecto de que a veces es verdad, hay algunos dictámenes que no empatan con los dictámenes psicológicos, con los psiquiátricos. Yo sí quiero decir que hoy el tema de la intuición de un juzgador quedó en el pasado. El día de hoy, si estos dictámenes no son coincidentes, se pueden llamar a un tercero o se pueden buscar otros elementos que están haciendo falta. Recordemos que por eso es tan importante hacer este trabajo interdisciplinario, porque cuando faltan elementos o no son consistentes unos con los otros, quiere decir que hay otras cosas que se requieren, que nos están haciendo falta. Entonces me parece que hoy los juzgadores tienen todos los elementos, se pueden hacer realmente todos los elementos científicos para tomar decisiones más certeras a la hora de dictar una sentencia. El día de hoy, en mi opinión, me parece que ha quedado verdaderamente en el pasado la intuición de los juzgadores. Ahora ellos se hacen de más y más elementos para poder dar sus resoluciones. Incluso nosotros hemos tenido, no en una, sino en varias ocasiones, en el mismo ámbito de la psicología, en nuestros propios dictámenes, ahora la maestra Olga decía, justamente que en los dictámenes que se hacen privados, muchas veces no empatan con los que nosotros hacemos en el tribunal, se hacen tercerías. Los jueces pueden pedir cuantas pruebas sean necesarias para hacerse de elementos y entonces sí, con esos elementos de convicción poder tomar una decisión. Ok, tenemos tiempo tal vez para una pregunta más. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, si no es así, entonces quiero agradecer a los participantes de esta mesa y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.